Friends, ¿cómo están? Se ve demasiado pro, ¿verdad? Donde estoy está increíble. O sea, me siento como que me volví Alejandra profesional de un día para otro porque estoy aquí en la sede de Enfoque a la Familia, ¿dónde estoy? Colorado En Springs. Colorado Springs. Y me encanta estar aquí porque tengo el privilegio y el gozo y la alegría y la bendición de poder haber colaborado un poco con ellos con algunas entrevistas, pero además especialmente poder compartir con don Sixto Porras. Don Sixto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí conmigo. Un privilegio, claro. Don Sixto, usted, ¿cómo diría que Puede hace usted en decirme Enfoque? Sixto si quiere. Ay, no, es que yo todavía como costarricense. De veras. Pero tal vez le hablo de vos. ¿Está bien? ¿De vos? ¿Está bien? Sí. Don Sixto, una pregunta. ¿Qué hace usted en Enfoque a la Familia? ¿Cómo define usted el rol que cumple acá? Ok. Bueno, ya llevo más de 25 años de ser parte de Enfoque a la Familia. Comencé como director de Enfoque a la Familia en Costa Rica. Luego el doctor Dobson entrenó un grupo de personas para que fuéramos las voces del ministerio en los diferentes idiomas y yo tuve el honor de ser elegido por él y entrenado por él para llevar adelante Enfoque a la Familia. Entonces, ¿qué hago? Dirijo el equipo de Enfoque a la Familia. Bueno, eso creo. Otros mandan más que yo, pero ya mis hijos mandan más que yo. Entonces, Sí, ya me di cuenta estando aquí. Sí, claro. No sé quién manda, pero bueno, supuestamente lidero el equipo. Y bueno, eso hago. Soy el director regional de Enfoque a la Familia. Eso significa el que dirige todo el trabajo de Enfoque a la Familia en el área de español. Entonces, todo lo que hacemos en español lo hacemos nosotros. ¿Qué significa eso? Que antes los programas se traducían de inglés a español. Entonces era el doctor Dobson en español. Y luego, todavía recuerdo cuando él me dijo, vamos a empezar 3 programas yo, 2 vos, y luego ya yo quedé haciendo los programas. Entonces soy la voz oficial del ministerio. Y me acompañan otras voces, como mi hijo Esteban, que es el productor y coanfitrión del programa de Enfoque a la Familia. ¿Qué más hago? Escribo, me encanta, igual que usted, me gusta escribir. Por mi déficit de atención pensé que eso yo nunca lo iba a vivir, pero lo disfruto. Aún disfruto mis errores, porque los que somos de A cometemos muchos errores y uno tiene que aprender a vivir con esos errores. Cambiamos letras, leemos al revés. Y yo pensaba que en algún momento ese era un problema de lectura, hasta que me di cuenta que soy así. Pero doy conferencias, viajo 2 veces al mes a diferentes ciudades o países para dar conferencias. Todas las semanas grabo programas de radio y televisión, los podcasts ahora, ¿no? Es parte de lo que hago, atiendo algunas reuniones, aunque esa parte ejecutiva la atiende más Daniel. Okay. Sí. Pero entonces eso hago y es lindo ahora. Nuestra casa matriz aquí en Colorado Springs nos invitó a venir hace algunos años y ahora trabajamos desde aquí, aunque parte de nuestro equipo está en Costa Rica y otros países. Lindísimo. Y para las personas, o sea, es muy difícil que tal vez no conozcan Enfoque a la Familia. Enfoque a la Familia es tan conocido, pero no sé si esto está muy claro, por lo menos para la gente. ¿Cuál es la meta de Enfoque a la Familia? O sea, ¿qué es lo que empuja y qué es lo que busca Enfoque a la Familia? Enfoque a la Familia nació en el corazón del doctor Dobson con la meta de ayudar a las familias a mejorar y proveer recursos. Aquí, por ejemplo, en todo el ministerio somos más de 700 compañeros. Lo que hacemos es investigar temas de familia, publicar sobre temas de familia. Y cuando hablamos de temas de familia, tenemos un departamento Provida, un departamento de crianza de hijos, un departamento de matrimonio, tenemos un departamento de política pública, tenemos varios departamentos donde estamos constantemente creando, investigando, publicando, creando recursos para acompañar a las familias en todas las etapas de vida. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por ejemplo, hay un departamento de pastores donde procuramos acompañar a los pastores y sus familias en su tarea pastoral. Entonces, eso es Enfoque a la Familia. Tenemos oficinas en 13 países alrededor del mundo.
aunque nuestro trabajo se publica en más de 140 países, unos 25 idiomas, entonces hay un trabajo internacional también muy intenso. El primer idioma, lógicamente, nació acá en Estados Unidos, es inglés, pero el segundo idioma en el que se tradujo el programa de Focus on the Family fue español, 1988. Entonces, es un enfoque, por supuesto, desde una perspectiva cristiana. Claro, O sea, todo lo que hacemos tiene una perspectiva cristiana, bíblica. Ese es nuestro trabajo. Aunque tenemos doctores en los diferentes departamentos, el doctor Greg Smalley es el que dirige el área de matrimonios, el doctor Danny Huerta es el que dirige el área de crianza de hijos, y así hay diferentes especialistas con grados académicos muy altos que están creando, investigando y publicando. Y de ahí nosotros tomamos para traducir o adaptar, o bien nosotros hemos creado programas que se han traducido a inglés, al árabe, al chino y a otros idiomas. Por ejemplo, nuestra oficina de Ecuador creó una certificación para entrenar consejeros bíblicos, y entonces son 7 certificaciones que llevan estudian libros, hacen trabajos, investigan y ayudamos a la iglesia a formar consejeros. Entonces, hay cosas que hemos creado en español y se han utilizado en inglés. Wow, lindísimo, gloria a Dios, y tan necesario, y voces que además me parece que son especialmente necesarias en estas épocas. Don Sixto, le voy a hacer preguntas de su vida, porque aprendí y me he dado cuenta que no le han hecho muchas entrevistas personales de conocerlo. Además, o sea, tanta gente lo conoce, tanta gente lo ve, lo escucha. Usted está en toda Latinoamérica, pero me gustaría hacerle preguntas porque creo que a veces preguntarle a la gente de su vida nos enseña quizás igual o más, ¿verdad? Que simplemente escucharlos hablar. Entonces, usted podría compartir con nosotros una experiencia donde sintió un encuentro particularmente íntimo con Jesús que haya marcado su vida. Sí, a mis 5 años. Seguro muchas, pero por lo menos algunas. Sí. Esta siempre la recuerdo porque para mí es yo nací en la iglesia, es decir, mis padres se convirtieron en la iglesia de enfrente del negocio de mis papás, que era un pequeño hotel en Guanacaste, en Costa Rica, y ahí crecimos en las bancas, en los domingos, ir a la escuela dominical, luego almorzábamos juntos, mi papá hacía el almuerzo los domingos, era algo especial. Luego hacer devocionales en casa. Eso fue desarrollando en nosotros una sensibilidad espiritual. Es decir, yo recuerdo mi infancia en iglesia, era hermosa, ¿no? A los 5 años, yo estoy andando en bicicleta en el patio de mi casa y tengo una visión. Veo los cielos abiertos, veo un pueblo caminar, veo a alguien hacer así y yo me asusto. Entonces yo llamo a mi mamá, 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 yo grito, ¿no? Y mi mamá viene, ¿te caíste? ¿Dónde te raspaste? No, ve al cielo. En ese momento mi mamá se da cuenta que yo estoy teniendo una experiencia personal con Dios. Y, ay muchacho, y yo sigo viendo la visión, luego el cielo se cierra. Y yo entiendo que es Dios hablándome a mí de lo que yo haría en el futuro. Cuando tenía 26 años, dirigí lo que en esos años se llamaban las marchas para Jesús. El hermano Pablo, un predicador del siglo pasado que admiré profundamente, iba a ser el predicador. Era una época, eso era 1985, 86, por ahí, posiblemente el 86. Y era la primera vez que convocábamos a una marcha para reunir el pueblo. Era la época de radio, no era internet, no habían celulares, no habían WhatsApp, no hay nada. Todo era una convocatoria por la radio. La expectativa eran de 5,000, 10,000 personas. Nos reunimos superior a 50,000 personas. Y en un momento, en la plataforma, yo estoy hablando
Y estoy haciendo así, el Señor me lleva a mis 5 años y me dice, hoy se cumple lo que te mostré a los 5 años. Cuando le escucho la voz y me dice eso, Ay, sí. yo le escucho la emoción. ¿Qué le Claro. hace sentir qué le hace sentirse así? ¿Qué es de esto que me está contando que toca su corazón especialmente? Es entender que podemos tener experiencias espirituales profundas como esas y que no hay edad. Que yo lo viví a los 5 años. Yo entendí que era, aunque yo no tenía la conciencia de un adulto, yo podía saber que aquella experiencia de mis 5 años fue Dios. Y que en el resto de mi vida he tenido muchas experiencias así, que son muy personales. Posiblemente casi no las hablo porque no quiero que las personas vivan de experiencias. Es decir, la fe no viene por experiencias. Es decir, usted puede ser sano de una lepra, de un cáncer, dar media vuelta y se le olvidó. Y no vivió la revelación de Dios. Yo he vivido esto muchas veces. Por ejemplo, estar en Israel, solo he ido una vez, me hubiera encantado ir más veces y a lo mejor un día se da ese sueño. Estar en Israel a la orilla del mar de Galilea, era una madrugada, no podía dormir, era la primera noche ahí, nos habían hospedado en ese hotel hermoso, oigo el golpeteo de las olas y comienzan a golpearse en mi mente todos los momentos de Jesús haciendo milagros, caminando, predicando, llamando a sus discípulos. Ocurrió ahí, a la orilla del mar de Galilea, la mayoría del ministerio público de Jesús. Y yo me emociono y saco mi grabadora en aquel momento para grabar el momento, porque yo podía sentir esa experiencia espiritual. Y yo grabo y no se grabó nada. Es decir, no se podía guardar en una grabadora lo que era espiritual. Entonces, cuando yo pongo la grabadora media hora después, estaba triste porque no se grabó nada. Y puedo escuchar su voz aquí adentro que te dice, donde quiera que me busques, será Galilea. Si usted me dice, momentos extraordinarios como esos, son únicos, porque usted entiende, es como si el cielo se abriera y te da una revelación de su presencia. Entonces yo he vivido muchos Galileas en el baño, acostado, en un avión, viajando en el auto, estando con Helen, estando con mis hijos, porque puedo decir lo que dijeron los discípulos camino de Emaús. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando él hablaba? Yo quiero vivir eso. Esos momentos, digamos, yo quisiera que todos los días fuera igual. No siempre es tan claro, pero yo quiero vivir eso siempre. Quiero experimentarlo siempre. O una de esas experiencias chistosas. ¿Quiere ver una chistosa? Sí, dale. Iba de Costa Rica, El Salvador, a Honduras, a San Pedro Sula. Hacía escala en El Salvador. El aeropuerto tiene una particularidad, que hay un counter, un escritorio, y entra a la 15 o a la 16, o a la 8 o a la 9. Y el vuelo de Costa Rica a El Salvador, yo iba solamente un día a San Pedro Sula a predicar, regresaba al día siguiente a El Salvador a una actividad que tenía ahí. Y yo corro porque venía tarde el vuelo. Y era la época donde no habían escáner para el pase de abordaje. Yo entrego mi pase de abordaje y entro, porque yo me fijé y entré. Cuando estoy sentado en el avión, oigo al Señor aquí dentro de mí que me dice, estás sentado en el avión equivocado. Y yo digo, no puede ser, no me hubieran dejado entrar. Entonces, y yo puedo escuchar su voz aquí adentro que me dice, estás sentado en el avión equivocado. Entonces yo digo, ¿cómo hago una pregunta inteligente sin que suene a ridículo? ¿Verdad? Exacto. Entonces le digo, señorita, le digo, ¿cuánto dura este vuelo a San Pedro Sula? Me dice, este vuelo va para Managua. El de San Pedro Sula es el de La Par. Y yo como si fuera un bus, bajé mi maleta y detrás del counter, ni siquiera fui al frente, entré a la otra puerta. Y yo me siento, y yo dije, wow, Señor, si tú no me dices, llego a Managua.
Es decir, Y estaba además los compromisos, toda la todo, enseñanza, la todo, bendición que iba a todo. traer si hubiese Claro, desaparecido, porque sí, no tenía los días para sí. cambiar vuelos, así, o tal vez. Ahí otra vez Sí. más es cuando digo, yo quiero vivir en esa dimensión. No siempre ocurre. La mayoría de las veces usted vive por la lógica, por la razón, por la inteligencia. Y Dios nos lo dio para hacerlo. Si voy de A a B, tengo que caminar 10 kilómetros, entonces camino 10 kilómetros. No tiene nada de extraordinario, pero así es la mayoría de la vida. Pero muchas veces Dios trata de formas chistosas como esas, Sí, ¿no? y extraordinarias. Y algo que me encanta lo que está diciendo porque es como que no cuenta tanto esto porque no quiere generar expectativas de que las personas esperen eso en su vida. Y yo podría decir lo mismo también, o sea, yo siento que yo he vivido similar, pero la verdad es que Dios hace esto con cada uno de nosotros de vez en cuando, Él como que nos da esos chispazos. Claro. Ahora, en ese interín, en los interines más bien cotidianos, en los momentos donde realmente Dios no le habla en la panza, Sí. ni le muestra en las nubes. ¿Cómo se relaciona usted con el Señor? O sea, este es el asunto. Cuando yo hablo con personas en redes sociales o trato de hablar de lo que hablo, pareciera ser que precisamente solo estamos pensando en esos momentos maravillosos. Pero hay una maravilla también en lo cotidiano y Dios está presente y desarrollamos con los años y con el tiempo una cierta sensibilidad a la realidad de que Dios está aquí, conmigo, todo el tiempo. ¿Cómo ha sido para usted eso? ¿Y qué podría decirle a las personas como, hey, ¿cómo puedes desarrollar más esta sensibilidad? Cuando yo estudiaba leyes, que me convertí a los 18, yo decidí llevar mi Biblia conmigo a la facultad. Entonces era una Biblia grandota, roja, y la ponía encima. Y lo hacía intencionalmente para que me preguntaran, ¿qué es eso? La Biblia. ¿Y cómo la Biblia? ¿Un estudiante de leyes lee la Biblia? Sí, es la carta de amor de Dios para nosotros. Esa es mi definición de relación con Dios. Es una relación personal. En algunos momentos creo que al principio procuraba ser muy religioso porque nos hablaban de esquemas religiosos y uno trata de cumplir los esquemas religiosos para tener relación con Dios. Hasta que aprendí que la relación con Dios es natural, es cotidiana, es dialogar. Por ejemplo, ore de determinada manera, ore de esta forma, ore de rodillas, junte las manos, cierre los ojos. Eso es orar. No, orar es hablar con Dios, es dialogar con Dios, es vivirlo, experimentarlo. He aprendido a tener una relación así con Dios, donde lo vivo y lo quiero ver siempre. Y eso me ha ayudado. Es Jesús cuando enseña a orar a sus discípulos y les dice, entren al cuarto y hablen con el Padre. Él ya sabe todo. De por sí ya lo sabe todo. Hasta la intención de los pensamientos, dice el Salmo. Pero hablen de las cosas de ustedes. Entonces yo he aprendido a tener esa relación con Dios. Cosas que no me permito, por ejemplo, nunca hago bromas ni chistes de Dios. Ahí los judíos son más serios que nosotros. Los latinos usamos el idioma para comunicarnos, pero no entendemos que el idioma tiene un poder cósmico más grande de lo que imaginamos. Entonces el latino puede mentir y no le da nada, puede decir algo que no va a cumplir y no le da nada, puede ponerle el nombre más exótico a los hijos y no le da nada, porque piensan que no tiene ningún efecto, lo cual no es cierto. Entonces, yo veo muchos cristianos o aún colegas haciendo chistes de Dios y yo digo, tú no puedes hacer un chiste de Dios y luego clamarle al Dios Padre, Señor de todo lo creado. Entonces, digamos, también eso es una máxima en mi vida. Es como reverencia, es lo que entendemos. Claro, una reverencia. Nunca hago bromas del Señor, nunca tomo su nombre en vano. ¿Por qué? Porque quiero entender que cuando yo lo llamo,
es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todo lo existente. Es al Dios que yo clamo por un milagro. Pero también en otros momentos es mi Padre. En otros momentos Jesús es mi hermano mayor, como se revela. Es mi amigo, es mi consejero, es mi refugio, es mi roca. Entonces yo he aprendido a vivirlo así, a pedirle perdón cuando me equivoco. Por ejemplo, yo aprendo mucho escuchando, digamos, usted es una profesional en teología, yo no soy un profesional en teología, yo soy un profesional en leyes, pero como yo no soy un profesional, me doy la libertad de explorar y de aprender continuamente, porque entiendo que no sé. Y al no saber, tengo que descubrirlo leyendo, descubrirlo aprendiendo, descubrirlo escuchándolo. Eso me da la libertad a mí de entender que no sé y que tengo que aprender. Entonces, una de las cosas que yo siempre quiero es tener el corazón de un discípulo, de uno que tiene el corazón abierto para evolucionar en un concepto que en algún momento creí que estaba bien y que luego me doy cuenta que no estaba bien. Entonces, ese es el corazón de un discípulo, uno que huele al maestro, que tiene el polvo del maestro, uno que Elías y Eliseo, que siente el manto del maestro. Así es mi relación con Dios. Entonces puedo bendecir a mis hijos en el auto, puedo bendecirlos cuando los llamo, puedo bendecir a Helen hablando con ella, pero sí he tenido que trabajar la parte religiosa para que la formalidad religiosa no me robe mi relación natural. Total. Por ejemplo, un día estaba con unos colegas que habían ido a un congreso mundial de evangelismo. Ellos estaban riendo, yo creo que esto nunca lo he dicho, porque cuando el doctor Billy Graham era uno de esos eventos, hizo un llamado a salvación, varios colegas pasaron al frente llorando, quebrantados, recibiendo a Jesús. La broma entre los colegas era, ¿cómo es posible que hayan pastores que hayan pasado al frente a aceptar a Jesús? Y yo me dije, si yo hubiera estado ahí y yo siento convicción de pecado, yo paso al frente, me arrodillo y le entrego mi vida a Jesús 1000 veces. ¿Por qué? Porque la formalidad pareciera religiosa es que usted acepta al Señor una vez y para siempre. Eso no es cierto. Usted acepta al Señor todos los días, entrega áreas de su vida. Es una experiencia natural. Ese día, por ejemplo, cuando yo oía a mis colegas reírse de los que aceptaron al Señor, yo dije, yo hubiera sido de los que hacen el ridículo frente a ellos, pero que tienen una intimidad. Entonces yo nunca quiero que la formalidad religiosa me robe mi relación personal. Me encanta esto. Qué útil. De todas las enseñanzas de Jesús, ¿hay alguna que usted considere central en su vida y que le ayude a cultivar una relación más profunda con Él? La relación de Jesús con sus discípulos. Cuando Él les decía, a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes se las explico y se las digo tal cual. Esa intimidad de Jesús con sus discípulos, explicándoles la parábola, abriéndoles el corazón, comiendo con ellos, partiendo el pan con ellos, contando Jesús sobre la gloria que Él y el Padre tenían y que esa misma gloria Él quiere que nosotros tengamos y que Él anhela volver a esa gloria que antes tenían, son de los momentos más gloriosos para mí, porque por más que yo estimule mi imaginación, no puedo comprender la dimensión de las palabras de Jesús. Pero me habla de una expectativa, de una revelación que debe motivarnos a anhelar ese encuentro en plenitud, en un cuerpo glorificado con Él.
Para mí es de los momentos más extraordinarios cuando él habla de la relación que él tiene con el Padre. Y normalmente lo revela en los evangelios en las conversaciones más íntimas con sus discípulos. Yo quiero eso, quiero oír su voz, quiero tener el anhelo de tener la expectativa del cielo. Y es algo que ha estado en mi corazón porque creo que hemos centrado mucho de la enseñanza en aquí y hemos olvidado aquel lugar. Y lo hicimos, creo yo, como una reacción a que en los años 60, 70, 80 tuvimos una sobreexposición a vivir en el mañana, olvidando el presente. Pero no está mal, solo que en algún momento cuando solo nos centramos en algo podemos caer en ignorar o dejar de hablar de lo eterno. Por ejemplo, hemos dejado de hablar de la segunda venida del Señor, hemos dejado de hablar de esa gloria de Dios. Y creo que podrían ser los años, podría ser no sé qué, pero estoy disfrutando entender, aún lo hablo con mi familia, el día que yo parta, el día que esté en su gloria, hablo de cómo deben seguir, qué debe de hacerse. Hablo de esto con Helen de forma natural porque quiero tener la expectativa de mi encuentro glorioso como lo revela Jesús a sus discípulos. Qué maravilloso, amén. Don Sixto, yo trabajo en las redes sociales, estoy en Instagram, YouTube, todo esto, y ahí es donde un poco como que me muevo más. Y me ha tocado interactuar con muchísimas personas de diferentes países, diferentes iglesias, denominaciones. Y además he visto, y seguramente usted ha visto en algún momento, cómo las diferencias teológicas, las diferentes formas de hacer iglesia se enfrentan en las redes. Y he pensado como, usted tal vez no está tan metido en Instagram, ¿verdad? Como otras personas, pero usted en realidad vive una red social en su vida real. O sea, usted pasa metido en iglesias todo el tiempo, de todo tipo, a donde sea que lo inviten quizás, o tal vez la mayoría de lugares a donde lo inviten. Entonces, mi pregunta para usted, usted tiene sus convicciones, las perspectivas teológicas particulares que usted maneja, la forma en que piensan que debe hacerse iglesia, etc. ¿Cómo maneja sus diferencias cuando va a diferentes lugares donde usted tal vez no lo haría igual? Y no tanto con la gente, porque creo que asumiría que con cordialidad, respeto, etcétera, que creo que, aunque sea algo especial ahí, pues es bueno saberlo, pero especialmente en su propio corazón, cómo a lo largo de los años, especialmente en cosas donde usted dice, esto sí que no me parece, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para enfrentar eso de manera que refleje al Señor y que sí, cómo el Señor también ha trabajado su corazón en medio de eso? Los cristianos somos muy exóticos, ¿no? Qué buena palabra. Y siempre tenemos diferencias en adoración, en la forma de interpretar la Biblia, en los énfasis, en las cosas judías que traemos a nuestros contextos, porque amamos al pueblo judío y en algún momento hay una tendencia a traer esas cosas judías a nuestro pueblo. Cuando yo llego a un lugar, amo la gente, amo las personas, estoy ahí y no me centro en las diferencias que yo veo. Algunas cosas son más exóticas que otras, pero me fijo en la nobleza del corazón de la gente, en el deseo de invitarme, en el respeto que tienen por Enfoque a la Familia y que nos han invitado. Nunca entro en temas teológicos que sé que significan elementos diferenciadores. Por ejemplo, en una ocasión me invitaron un grupo de pastores grandes, muy serios, y la pregunta era si yo estoy de acuerdo en el divorcio y en el nuevo matrimonio. Y eran de diferentes iglesias. Bien controversial. Es una pregunta muy controversial. Y yo les dije, miren, les digo,
Ustedes no pueden traer a alguien para que responda algo que ustedes tienen que responder por ustedes mismos. Aún entre ustedes mismos pueden tener diferencias, pero no es correcto que yo dé mi posición teológica en una iglesia donde yo soy invitado. Y esa fue mi respuesta. No podía pasar de ahí. Porque en Enfoque a la Familia nosotros tenemos claro que nuestra misión es ayudar a las familias. No hacer una exposición teológica, porque la exposición teológica le corresponde al pastor y es particular en cada iglesia. Entonces, hay temas en los puntos teológicos donde no entramos. Entonces, por ejemplo, nunca me doy la libertad de juzgar la vida de nadie, nunca, porque Jesús dice que yo tengo una viga que no me permite ver bien. Y lo único que Él me permite hacer es juzgar mi vida. Lo que la Biblia es clara es que me obliga a juzgar el mensaje de las personas y a diferenciar en si eso es bíblico o no. Pero el que yo juzgue el mensaje no me da derecho a juzgar la persona. Por ejemplo, con mucho dolor yo veo hoy en las redes sociales personas lastimadas emocionalmente juzgando la vida de otras personas. Y digo lastimadas emocionalmente porque solo alguien herido lo hace, alguien sano no lo hace. Y lo han tomado como un ministerio, no creo que sea un ministerio porque no está en la Biblia. Lo han tomado como una forma de estimular el morbo en la gente que les ve, porque el morbo en las redes sociales se exacerba creyendo que porque soy anónimo o porque yo estoy en un lugar donde no me pueden tocar físicamente, yo puedo dañar la dignidad de otra persona. Cuando yo veo eso, a mí me duele. Un día escuchaba a un pastor decir, y fui a una iglesia, y yo no entiendo cómo en esa iglesia, y escuché el mensaje, cómo en esa iglesia se llaman cristianos porque no lo son, porque la teología de ellos está equivocada. Y a mí me dio un escalofrío tan profundo cuando yo escuché esa observación de otros colegas. Y esto me lleva a la esencia del Evangelio. Fíjate que Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, cuando ustedes sean uno, el mundo creerá. Y yo dije, ¿cómo va a creer el mundo si nos oye a nosotros mismos despedazarnos entre nosotros mismos? ¿Qué va a pensar la gente que no es cristiana y nos escucha? Para mí es muy seria la unidad de la iglesia. Es un tema superlativo. No significa que Pablo y Bernabé no hayan tenido un pleito no pequeño, tuvieron un pleito no pequeño, por la diferencia de Juan Marcos. Él nos traicionó, no va. Y Bernabé dice, sí va. Bueno, dividámonos. Tú vas por un lado, yo voy por otro lado. Está bien, pero Pablo era un visionario, Bernabé era un pastor. Y Bernabé vio en Pablo lo que nadie vio. Por eso fue y lo buscó en Tarso y se lo trajo a Antioquía y lo pastorea y lo impulsa al ministerio. Bernabé tiene una visión diferente. Significa que no tengamos conflictos no pequeños o grandes conflictos o grandes diferencias, o cuando Pablo en Gálatas exhorta y dice, oye, ustedes se comportaban y comían con los gentiles, pero vinieron de Jerusalén y se apartan, no sean hipócritas, le dijo a Pedro y a los que estaban ahí, no sean hipócritas. Eso está bien, o sea, vamos a tener esas diferencias. Hay muchas formas de pensar. Yo tengo el derecho para mí de expresar mi criterio, pero no tengo el derecho de poner en balanza la fe de otra persona. Yo tengo el derecho de decir,
no estoy de acuerdo con esto, pero yo no puedo decir que no es cristiano, porque con la misma vara que yo mida, seré medido. Y yo tengo que, a eso le tengo un gran respeto, porque Jesús lo dijo. Yo no puedo poner en balanza la fe de los demás. Todo esto para decirte que cuando llego a un lugar respeto las diferentes maneras de adoración, aunque no estoy de acuerdo, o en una ocasión me dijeron, la esposa del pastor me dijo, no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Era una iglesia enorme, linda, pero nunca habían tenido un congreso de familia y de familia no manejaban a profundidad la aplicación bíblica al tema de familia. Y entonces ella tenía una concepción. Y yo le dije, pastora, 1000 disculpas, intentaré no decirlo. Claro, se me volvió a salir, ¿no? Pero era un tema medular, porque era un tema de perdón, restauración y qué significa ser restaurado. Pero es la única vez que me ha ocurrido. Pero sí he ido a muchas iglesias y es lindo, yo disfruto, respeto cada lugar donde yo voy. Amo las personas, pido a Dios que me ayude a ver el corazón de las personas, porque si no, me auto boicoteo a mí mismo, enfermando mi corazón, prejuiciándome contra las personas a las que voy a servir, las que tuvieron la gentileza de invitarme, las que dijeron, posiblemente no pensemos igual, pero invitémoslo. Entonces yo en eso me cuido, porque yo disfruto cada lugar. A veces me preguntan que cuál es el país más lindo al que yo he visitado o ciudades más lindas. Y esa es una pregunta muy difícil de responder, porque yo encuentro belleza en cada lugar donde yo voy. Y yo quiero ver esa belleza. He aprendido a disfrutar eso. Me encanta. Ahora, y algo que, ¿verdad?, que a mí me parece que complementa mucho lo que dices es que es, por ejemplo, cómo habla Pablo, por ejemplo, a los corintios y les dice, a sáquenlo de entre ustedes, ni se sienten a comer. Pero Pablo le está hablando a una iglesia y está hablando a una comunidad que conoce a la gente en la que está, ¿verdad? Y que están viviendo la vida juntos y están trabajando la disciplina bíblica. No es lo mismo que llegar de extranjero a cualquier lugar o ver en redes sociales a una persona que dice X o Y, yo no estoy de acuerdo, y juzgar toda su vida a partir de eso. Esa es ya, estoy extrapolando textos, creo yo, que se utilizan mal, que están en un contexto de iglesia para aplicarlo y decir, no, es que Pablo dice que hay que denunciar al pecador. Bueno. Y habría que ir al concepto completo. Número 1, voy y busco a la persona. Se lo digo directamente. Si yo lo digo en redes sociales sin ir y buscar a la persona, es un chisme y el pecador soy yo. Amén. Y yo tengo que tenerlo claro. Si el otro día yo oí un pastor que se puso a criticar una iglesia porque facilitó las instalaciones a una entidad de gobierno. Entonces la criticó, se están vendiendo, esos son dineros, lo otro, y juzgó la iglesia. Cuando yo leí eso, a mí me dolió profundamente. Y la iglesia sacó un comunicado. Lo que se expuso, la persona que vino, es una situación particular de las personas que nos solicitaron el lugar. Y punto. No estamos avalando lo que y lo hicieron muy bien. Entonces yo hice la pregunta. ¿Usted fue directamente a expresarle al pastor o a preguntarle lo que ocurrió? No, él sacó un chisme. Eso se llama chisme, se llama bajeza, se llama insensibilidad, se llama herir el cuerpo de Cristo. O sea, y uno tiene que entenderlo. El consejo directo es, si yo veo que mi hermano está haciendo algo que a mí me parece que no está bien o yendo en un peligro, yo voy y le busco. Le hablo personalmente. Número 1, terminó mi función.
Si hizo algo, no hizo algo, no es mi responsabilidad. Yo ya cumplí, número 1. Número 2, pero si yo soy la autoridad de esa persona, como Pablo, en esos casos, yo tengo la responsabilidad de tomar decisión. Por ejemplo, en una iglesia un pastor me dijo, este fulano está seduciendo a mis jóvenes y ya hay varias jóvenes que me dicen que han terminado en la cama con él. Tengo que expulsarlo. Es un depredador sexual. Yo le dije, es tu obligación expulsarlo, porque ese es un lobo vestido de oveja que está dañando el cuerpo de Cristo. Claro. Ahí aplica ese principio. Y yo mismo le dije, estás en lo correcto, porque si usted no hace eso, este depredador sexual va a dañar la grey del Señor. Me explico. Pero eso es diferente a que yo doy mi criterio de otra iglesia en público. Eso es una cobardía. Totalmente. Me da temor del Señor escuchar esas palabras y me hace pensar como, wow, tengo que observar mejor cómo hablo también, cómo pienso, cómo me dirijo, incluso en las mismas redes sociales. Seguramente he dicho cosas que no debía haber dicho porque no estoy pensando de esta manera tan celosa de la unidad de la iglesia, y creo que eso es tan importante y retador para todos los que escuchamos esas palabras. ¿Cómo ve usted el futuro de la iglesia en Latinoamérica y cuáles creen que son los mayores desafíos que estamos viviendo ahora los latinoamericanos? Yo creo que la iglesia mundial, más que los latinoamericanos, podemos generalizar porque hoy vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde las fronteras físicas se rompieron, ya no existen. Es decir, hoy podemos escuchar a alguien que nos habló en Europa, en Canadá, en Argentina, y ser edificados, o escuchar una noticia que pasó al instante. Entonces, uno tiene que entender que el reto más importante de la iglesia hoy es resistir el elemento ideológico. Nunca hemos sido tan atacados en el mundo moderno como hoy, porque vendieron la conciencia por ideologías enfermas. Como dice Pablo en 2 Corintios, son los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, contra los valores, queriendo oír fábulas, se han apartado de la verdad, son egocéntricos, están en contra de los padres. Hoy vivimos un sistema ideológico que está enfermando la sociedad. En el pasado la educación, el cine, la música, en algún sector ayudaba y coadyuvaba a nuestro trabajo de familia y de la iglesia. No, hoy vivimos en un mundo enfermo, en un Sodoma y Gomorra. Quieren pervertir la sexualidad de nuestros niños, quieren quitarle la paternidad a los padres. Pero en medio de esta oscuridad creciente, la iglesia y las familias cristianas brillarán más que nunca. Y ese es el futuro de la iglesia, brillar más que nunca, y hay que resistir esta presión. Hay que entender que hoy hay que pagar el precio de ser cristianos, de creer a Cristo, de predicar a Cristo. Hay que construir una generación de misioneros que vayan a la presidencia de la República, a la Suprema Corte, que estén influenciando los diferentes estamentos de la sociedad. Y hoy tenemos que tener un sentido de misión. La iglesia tiene que volver a crear escuelas, colegios, universidades. La iglesia tiene que volver a ser alternativa. ¿Por qué? Porque la oscuridad está tomando el mundo y las familias vendrán desesperadas buscando la luz. Y la única luz que queda es la iglesia de Cristo. Y por eso tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es resistir esta presión, resistir este momento, que es un péndulo que ha ido en un extremo, pero que volverá a la esencia. Por ejemplo, estoy leyendo varios catedráticos universitarios, uno de la Complutense de Madrid, otros doctores de México, no cristianos, que están hablando contra estas ideologías. Y ellos dicen, no se puede separar la sexualidad de la biología. No se puede crear un elemento ideológico para interpretar diferentes géneros como si fuese el antojo de cualquiera, como quiera sentirse. No. Y están teniendo estos efectos en la sociedad, efectos como, por ejemplo, depresión,
como por ejemplo intentos de suicidio, como por ejemplo adicciones más que nunca. Entonces, estamos viendo que hay un despertar en el mundo intelectual de personas que tienen valores y principios que se están levantando contra estas ideologías. Y muchos de ellos ni cristianos. No, muchos de ellos no cristianos y son científicos. Pero alineados con esos valores. Exacto, son científicos sociales que están diciendo es un momento peligroso. Entonces, como iglesia, ¿cuál es el futuro? Hay Señor, hay Dios. El Dios ha hecho prevalecer la iglesia en todos los momentos que hemos vivido. La iglesia ha crecido en Cuba, la iglesia ha crecido en China, la iglesia ha crecido en los países árabes donde abiertamente ha sido perseguida, donde se quiere aniquilar. Y por ejemplo, en algunos de los países dijeron, de estos regímenes totalitarios, dijeron, no vamos a permitir que construyan más templos, y su idea fue, cuando estos viejitos religiosos se mueran, la iglesia murió. Lo que no sabían es que este reino es espiritual. Y el final de esta historia es Él viniendo en gloria por un pueblo que soportó estos embates de la vida. Hoy es más difícil ser cristiano. Hoy podría ser hoy más difícil. No creo que sea más difícil que el primer siglo, donde experimentó el circo romano matando a los cristianos. No hemos llegado ahí. Hay colegas que han ido encarcelados en Canadá, en diferentes países, por estas leyes enfermizas. Claro, pero es parte de ser cristiano, me explico. Y es un momento donde la fe de muchos será probada, porque no todos lo van a resistir. Por ejemplo, yo he visto algunos colegas que vendieron su conciencia y hoy hablan de todo el elemento de ideología de género como si fuese lo moderno, lo cool, lo progre, ¿no? Y lo han metido, y lo han metido a la iglesia. Es decir, ahí se cumple la palabra de que no todos lo soportarán. Pablo dijo, algunos no soportaron mis prisiones. Es decir, cuando ya no vieron milagros, la fe de estos se enfrió. Algunos no soportaron la sana doctrina, porque cuando se dieron cuenta que había que ser fiel a la esposa, no lo soportaron y dijeron, mejor me voy a mi vida de pecado. Y no lo soportaron. Dice, amando más este mundo, se apartaron de la fe. Entonces, hay dos tipos de personas que van a soportar. Aquellos que han abrazado una fe radical y aquellos que son tibios, que a sí mismos se vomitarán. Es decir, estuvieron, simpatizaron y posiblemente nunca fueron, aunque yo creo que algunos de ellos auténticamente son y simplemente están distraídos. Y ojalá vuelvan y se arrepientan antes de que sea tarde. ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando su camino en el liderazgo de la iglesia y demás? Esas tal vez son dos preguntas separadas que le quiero hacer. Personas que están en su localidad, en su comunidad, haciendo y empezando apenas el camino del ministerio. La otra cosa tiene que ver con las redes sociales. Creo que podría ser me interesaría mucho saber qué piensa sobre la gente que hace lo que yo hago, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de mí, don Sixto? No, o sea, de los que están ahí y que se han abierto púlpitos inmediatos, ¿verdad? Que para mí tienen muchas cosas muy buenas y otras cosas peligrosas, pero me encantaría saber qué piensa. Con la primera pregunta, ¿qué piensa? Si usted está comenzando en el Señor, yo le diría, sea radical, disfrute al Señor. Nunca deje que se le apague el primer amor. Siga usted amando a Dios como el primer día. No deje que le digan, pronto se le va a pasar ese fuego, es el primer amor. No, no lo pierda. Sirva apasionadamente al Señor. Número uno. Número dos, evolucione conforme evoluciona su llamado y sea fiel al llamado. ¿A qué me refiero? Aprenda a hacer el viaje al corazón para ser auténticamente usted, porque muchos querrán imponerte su visión. Y sobre qué pienso de las redes sociales, yo también estoy ahí. Y el equipo hace un gran trabajo. Yo hablo, predico, enseño y el equipo utiliza las redes sociales. Las redes sociales es una plataforma extraordinaria para poder influenciar positivamente a los demás. Entonces, es una plataforma más. ¿Cuál es el problema?
El problema para mí es cuando se hace una adicción, pero no tiene que ver con los que utilizan las redes sociales, sino los dueños de las redes sociales, los dueños de las empresas de tecnología, no dejan que sus hijos tengan ni celulares ni estén en redes sociales, porque ellos mismos son conscientes de que crearon algo que crea adicción. Entonces, todos tenemos que aprender a hacer ayunos del siglo XXI. Un ayuno del siglo XXI es un ayuno de redes sociales y un ayuno de celular. Apague su celular un día dije esto y alguien me dijo, uy no, yo siento ansiedad si la apago. Principio de adicción, usted ya tiene una adicción, entonces controle su adicción. El problema de los deseos humanos es que nunca serán satisfechos, es decir, la plenitud yendo por los deseos, por las emociones, nunca encuentran la plenitud que estamos buscando. No es la satisfacción del comer por comer, de ver por ver, no. Entonces, si yo no aprendo a dominar mis deseos, mis emociones, yo puedo caer en una adicción. Entonces, ahí es donde todos, no solo los niños, los jóvenes, los abuelos ahora, todos, tenemos que aprender a manejar nuestra adicción a las redes sociales. Entonces, yo tengo que dimensionarlo correctamente. Pero es una plataforma para hablar. Por ejemplo, esta es otra intimidad. Una ocasión sostuve una reunión con un presidente, ¿no? Y fue una reunión buena porque lo felicité porque había tomado una decisión muy pro familia. Y se me ocurrió publicar en las redes sociales la foto con ese presidente. Y llovieron las críticas, se vendió, y jamás yo pensé que usted entrara en la política, y dieron. Yo llegué a la oficina, luego publicar la foto y todos estaban muy asustados por todos los comentarios negativos. ¿Qué hacemos? Nada, tranquilo. Mañana voy a publicar algo. Entonces, al día siguiente publiqué una frase. Cuando usted habla o escribe, evidencia lo que usted tiene en su corazón. Nada más. Uno entonces tiene que aprender a entender que no puede controlar lo que los demás dicen o hacen. Usted, cuando escribe, cuando habla, evidencia lo que tiene en su corazón. Yo no necesito explicar a nadie por qué lo hice, si está correcto, si está mal, algo, ¿no? Si yo me equivoqué en algo y veo una crítica constructiva y me advierte un peligro, es bueno que yo lo tome. Y entonces yo debo tomarlo para mi propio crecimiento. Pero uno tiene que tener cuidado en las redes. Pero las redes es un púlpito moderno, nada más. Y uno tiene que verlo de esta manera. Pero sí uno tiene que entender, uno tiene que aprovechar las redes para verse a uno mismo. ¿Por qué lo hago? ¿Qué me motiva? Por ejemplo, alguien podría decir, me motiva a hacer dinero. Por ejemplo, esa es una carrera moderna. Muchos quieren ser influencers, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? De lo único que me está hablando es de los millones que se imaginan que van a ganar subiendo videos tontos, estúpidos o buenos o inteligentes. Yo tengo que tener cuidado de entender de que no hay trabajo fácil, de que el éxito no es una cuestión de un golpe de suerte, de que yo cante feo o cante bonito y lo subí y gané millones. No es cierto. O sea, el éxito es trabajo continuo, es lucha, es tenacidad, es nunca vender mis valores ni mis principios por dinero o por fama o por popularidad. La otra trampa de las redes sociales es nunca compararse, porque nadie publica la foto natural y fea en redes sociales. Todas las fotos ahora, la mayoría le meten filtros y todo, y usted luego que conoce el personaje se pega un gran susto y dice, pero este no es el que yo vi. Lo que quiero decirte es que vivir en la Matrix de las redes sociales podría convertirse en una fantasía que no es real. Entonces uno tiene que tener cuidado en creer que usted por tener 1000 amigos o 1000 seguidores o 1000 personas que le ven, usted tiene 1000 amigos. Esos no son amigos, esos son contactos virtuales. Amigo es el que corre cuando usted se enferma.
Amigo es el que paga el precio para hablar, para recorrer kilómetros, para estar contigo como usted. Vino a Enfoque a la Familia. Eso es un amigo. Un amigo es aquel que está a tu lado en los momentos buenos y malos. Pero en los momentos malos, ninguno de los que le siguen a usted en redes sociales estarán con usted. Le van a despedazar. Usted metió la pata y todos te van a despedazar. Bueno, ¿por qué? Porque esas son las redes sociales. El otro elemento son los pecados capitales que en las redes sociales se pueden dar, como por ejemplo la comparación, la envidia y la codicia. Un día escuché a un amigo hablando con otro que le dijo, él tenía 1,5 millones de seguidores, el otro tenía como 4 millones, el de 1,5 millones. Le dije, ¿qué no haría yo con 4 millones de seguidores? Y cuando yo lo escuché, yo dije, pero este tiene 1,5 millones. ¿De qué está hablando? No importa la estatura que usted tenga, siempre quiere 1 centímetro más. No importa lo que usted tenga, siempre va a creer que lo que el otro tiene es mejor. Entonces, yo tengo que tener cuidado en esta matrix de la fantasía de no codiciar, de no envidiar, de no dejar que mi corazón se enferme porque creo que el otro tiene más que yo y no perder la autenticidad, de entender que las relaciones de carne y hueso, de sentarnos a tomar un café, de hablar, de conversar, pueden ser sustituidas por relaciones virtuales. No es cierto. Y me da dolor, porque entre más leo sobre el tema, veo problemas ligados de adicción, depresión. Entonces yo tengo que entender que entre más yo esté en redes sociales, en el mundo virtual, yo voy a correr el peligro de sentirme solo, deprimido y de tener pensamientos tristes de mí mismo. Sí. Porque la matrix de la red social no es un instrumento para informarse, educarse, para aprender, para ver noticias o para chismear un rato, lo cual vamos a decir. Los hombres nos informamos, las mujeres chismean, pero como quiera. No, señores, eso no es así. Ah, bueno. Todos nos gusta chismear, a todos nos gusta chismear, pero bueno, espero que el término se entienda, ¿no? Sí, claro, sí. Chismear, sí, chismear. Bueno, pero no puedo vivir en esa realidad virtual 5, 6, 7 horas o 9 horas. Me voy a deprimir. Tengo 2 preguntas últimas. Y podríamos dejarlas o no. Entonces, no sé, porque es un poco más íntima, entonces es importante, pero bueno, usted puede decidir si no quiere contestar. Anoche yo cené con su familia, fue lo más lindo, una familia preciosa. Parte de su familia, nos faltó Esteban, el famoso, el otro famoso, pero de ahí, la próxima vez esperemos que nos acompañe. Ahí está detrás, lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver. Fue lindísimo compartir con ustedes, escuchar, y se nota que todos tienen mucha confianza, que hay espacio para que todos expresen lo que piensan, hablan de anécdotas, o sea, una familia linda, ¿verdad? Algo que noté es que varias veces se distraían en las conversaciones y se hablaban ciertas cosas. Y usted volvía un poco como a mí y me preguntaba, Alejandra, ¿cómo conociste a tu esposo? Alejandra, ¿y cómo estás en tal cosa? Alejandra, ¿y qué pensás? ¿Verdad? Y era como casi que la conversación se iba por un lado y usted siempre hacía un esfuerzo para yo entrar ahí. Me pregunto qué estaba pasando por su mente en medio de esa experiencia. ¿Por qué eso? Y esto me parece importante porque creo que es una destreza social, la verdad. Esa es mi teoría. Yo le puedo decir más de lo que pienso de eso, pero creo que es una destreza social y me pregunto si es algo que usted hace ya automático y no lo piensa mucho, o hay una intencionalidad detrás de eso, o la práctica en la vida, pero hay efectos, eso produce efectos en la dinámica de una conversación, ¿verdad? Especialmente cuando tiene un invitado, ¿verdad? Entonces, sí, cuénteme un poco sobre eso. Cómo me gustaría que todos los invitados pudieran ser tan honestos de decir lo que están pensando. Bueno, mi familia es así, muy dispersa, es decir, entramos en un tema y también yo soy muy disperso. Pero cuando hay un invitado, me gusta atender al invitado, escuchar al invitado.
A veces soy yo el que conduce la conversación y a veces es mi esposa o mis hijos o cuando estamos juntos. Depende del que observe eso. Pero sí nos pasa, somos muy distraídos y vamos de un tema a otro y se ríen de mí porque yo cambio de tema y ellos son iguales, pero ellos creen que soy yo, el de déficit de atención, que sí, ¿no? Pero, y que ¿por qué hago eso? Yo tiendo mucho a las relaciones y me gusta conocer las personas, me gusta escuchar las personas. Entonces también, aunque mi trabajo es hablar, también hago silencios y escucho y disfruto eso. Lo que viste es lo que somos, así somos. A veces más intensos, a veces me preocupa que mis hijos comiencen a hablar y discutir delante de otros. Eso me da pena también, pero pienso que a todos nos pasa, y no es que están peleando, están discutiendo acaloradamente un tema porque son intensos, apasionados, ¿no? Yo pienso que así somos, ¿no? Yo cosas que noto, que pienso, ¿verdad? Me recordó mucho, bueno, otra cosa que me pareció interesante en esa dinámica es que usted habló varias veces y alguien en algún momento le interrumpió. Porque eso pasa mucho en las familias y es muy normal. Yo no lo veo como una falta de respeto necesariamente ni nada por el estilo, es la dinámica que tenemos y cuando nos tenemos mucha confianza, pues no lo tomamos muy a pecho, ojalá, ¿verdad? Pero hay gente que sí lo toma muy a pecho y especialmente cuando el patriarca familiar, ¿verdad? Es interrumpido, tal vez esa persona podría sentirse muy ofendida o no lo dejan hablar. A mí me parece muy interesante, pero en realidad de la persona, yo creo que el que menos habló, tal vez fue usted, don Sixto. A mí me emociona hablar con usted, porque yo quiero oír todo lo que usted tiene que decir, yo quiero aprender todo lo que pueda, quiero sacar todo lo que pueda, ¿verdad? De eso. Y al final se habló de todo, ¿verdad? Y yo incluso pensaba, qué interesante, ¿verdad? Cómo aquí hay tanta sabiduría de una persona y aún así a veces se interrumpe y tal vez iba a empezar a hablar usted algo a decir muy importante, que yo veía muy importante y de pronto alguien, pero ahí metía la cuchara, como pasa, ¿verdad? De nuevo, en las familias. Muy normal, nada malo en mi opinión. Pero lo que me impresiona mucho y lo que noté es que usted simplemente guardaba silencio, escuchaba a la otra persona y seguía, ¿verdad? Con eso. O sea, a mí me dio una imagen muy parecida, me puso a pensar mucho en un ejemplo que conversamos en una entrevista. Usted trajo el ejemplo de Pedro diciéndole a Jesús, como no, Señor, o sea, ¿cómo vas a hacer esto, verdad? Porque Jesús está anunciando y está diciendo que lo van a aprender y demás. Y me puse a pensar mucho en eso, meditaba en eso ahora en la mañana. ¿Por qué Pedro habría tenido la confianza de hablarle así al Señor? O sea, ¿cómo es que...? Y me pensé, seguro el Señor era un poco como don Sixto, o al revés. Don Sixto está siendo más como el Señor, espero. ¿verdad? Amén, exacto. Y es que quizás su liderazgo y su acompañamiento a su familia no es algo autoritativo o impuesto de aquí el que habla soy yo y nadie me interrumpe, ¿verdad? O mi palabra final es la más importante. Es una relación tan cercana, ¿verdad? Y tan abierta, que ahí sigue estando, ¿verdad? El respeto de la familia, pero de pronto llega un momento donde Pedro piensa como que puede llegar y decirle a Jesús que tiene que hacer en su ministerio, ¿verdad? Y ahí es el momento donde Jesús le dice, un momento, no, ¿verdad? Yo estoy segura, y no sé, lo sé porque Daniel justamente me estaba contando, recién su hijo Daniel, ¿verdad? Me estaba contando un ejemplo de un momento donde usted tuvo que decirle, aquí vamos a poner un límite, ¿verdad? Y me puse a pensar, wow, en el momento en que hay que poner límite se pone, pero no es característico, y más bien el corazón es manso y apacible, y eso permite, o a veces incluso hace que la familia diga, no, todo bien, aquí podemos interrumpir todo cuanto, ¿verdad? Pero no hay una presión, me explico, esa es la impresión que me dio. Tal vez usted no tiene que decir mucho, pero yo puedo decirle mi apreciación de cómo luce un liderazgo, ¿verdad? Y un hombre que ama al Señor en medio de su familia, ¿verdad? Y que lo hace sin
tener que hacerlo evidente o imponerlo. Eso me pareció muy lindo. Muchas gracias. Sería bueno tener una entrevista después. Con la familia, hay que traerlos acá. Esteban, no, con venga, los, siéntese. con los invitados que han ido a comer a la casa para oír el corazón de qué sienten. En primer lugar, mi familia es una familia compuesta por adultos. Todos somos adultos. Mis hijos están casados, hay nueras, está Helen. Y la relación es una relación donde yo quiero que sea lo más natural. Para que sea natural, la autoridad no es un respeto de un patriarca que impone su voluntad. Yo escucho, es más, creo que la mayoría de veces no impongo la voluntad, creo que la mayoría de veces los complazco a todos, porque tiendo a complacer a las personas y creo que es parte del respeto y una expresión de amor, complacer a las personas, aún escuchar a las personas. Normalmente en casa hago más silencio y escucho. Y no me siento irrespetado, digamos, si uno habla sobre el otro, porque es parte de la confianza de la familia, no me está irrespetando. Digamos, si me humillan o me irrespetan no validando algo, o creo que debo terminar la oración que estoy diciendo, puedo pedir, permíteme terminar, y los otros van a hacerlo. O sea, eso también puede ocurrir. Pero es parte de la intimidad. Creo que entraste a una de esas conversaciones muy íntimas que permitió a la familia ser muy natural. Posiblemente en otras comidas todos cuiden más su postura, pero te dieron un lugar de confianza. Muy privilegiado, Sí. de verdad y eso, que sí. Creo que ocurre cuando hay ese nivel de confianza. Igual pueden verse los errores o los aciertos, depende cómo cada persona lo quiera interpretar. Pero yo disfruto mi familia, disfruto esa forma de ser. Hay cosas que mejorar, claro, hay cosas que mejorar. En algunos momentos he dicho, no, esto no es así. Ustedes tenemos que hablarnos con mayor respeto o no debemos de cruzar esta línea. O, por ejemplo, yo le he dicho a mis hijos, tengan cuidado cuando están con otras personas, cuando hablan de temas, tienen que respetar a la persona y aún cuando ustedes estén, háblense bien. Entonces, es algo que he insistido. Voy a contar algo más íntimo todavía. Mis dos hijos trabajan conmigo en el ministerio, trabajamos juntos. En algún momento cuando Daniel recién llegó, en algunas reuniones, él, papá, esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ese es el cuento que me contó. Sí. Sí. Entonces yo lo llamé aparte y le dije, mira, le digo, entonces usé una comparación, le digo, ¿vos imaginás a Ken, que es nuestro segundo de a bordo, hablándole así a Jim, nuestro presidente de Focus on the Family? No, bueno, es igual. Vos no podés hablarme a mí así, yo soy tu jefe. Yo soy tu papá, pero yo soy tu jefe. Y vos tenés que respetarme siempre, en público y en privado, tenés que respetarme. ¿Por qué él me habló así? Porque trajo la confianza de la casa al trabajo, ¿no? Entonces, 2 o 3 veces tuve que llamar la atención hasta que él entendió que es una relación de respeto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es muy natural, digamos, esposos trabajando juntos o padres e hijos trabajando juntos. Es muy natural que por el exceso de confianza nos faltemos al respeto. Y eso no debe de darse. Eso lo he corregido. Igualmente les he dicho a mi familia que si yo les falto el respeto, me lo digan. Y yo tengo la obligación de pedir perdón. Y me lo han dicho.
Entonces yo he pedido disculpas para mejorar. Porque yo creo que la convivencia de la familia debe ser lo más natural y agradable posible. Esto sí ha sido íntimo. Ah, sí, ¿verdad? Qué lindo. Nadie ha llegado como nosotros hemos llegado a esta exclusividad, amigos. Qué lindo. La última pregunta, don Sixto. ¿Usted le ha pegado un vistazo al libro No desperdicies tus emociones, escrito por Alejandra Sura? Sí, y lo ha hablado un poco, digamos, incluso en nuestras entrevistas, pero me encantaría saber qué piensa del libro y cómo cree que el Señor, ¿verdad?, quiera usarlo, y si hay debilidades también, como qué cosas podrían haber mejor o cómo se podría complementar, qué cosas tal vez usted hubiera añadido. Sí, cuénteme un poco cómo lo ve. ¡Wow! ¡Qué difícil eso! Uno no le podría añadir nada porque el libro es la expresión del pensamiento del autor y eso es algo valiosísimo, es hermoso. Creo que haces un abordaje de las emociones de una manera muy bíblica, muy en la perspectiva correcta, que no siempre lo vemos de esa manera. La mayoría de las veces que trabajamos emociones las vemos en sí mismo, en una mejora psicológica o humana, lo cual está bien porque habla de sentido de responsabilidad y tú lo dices en el libro varias veces, está bien. Es decir, la mejora está bien, pero el punto que a mí me pareció sumamente hermosísimo es que no se conviertan las emociones en una idolatría, en un lugar de Dios, en creer que así yo soy y me tienen que respetar y aceptar. Eso es egoísmo, es egocentrismo, lo pones en la perspectiva bíblica. Es decir, yo puedo sentir lo que pienso, lo que siento, pero tengo que aprender a ponerlo en la perspectiva bíblica. Uno, ¿de qué me está revelando? ¿Por qué yo siento lo que siento? ¿Por qué reacciono como reacciono? Eso me parece bien. Y dos, el hilo conductor del libro de poner la Biblia como el centro del manejo de nuestro carácter y del manejo de nuestras emociones me parece muy rico. Porque uno tiene que entender que la tiranía de las emociones es simplemente un capricho de un ser caído. Y ahora que estamos en Cristo, la Biblia es claro, Pablo lo dice claro, hagan morir ¿qué? La gritería, el enojo, el hablar mal de los demás. Ustedes pueden airarse, pero no pequen. Me encanta esa escritura porque lo desarrollas en el libro de, claro, yo tengo la libertad de expresar mi emoción, pero nunca en detrimento de otra persona. Entonces yo tengo que aprender a leer mis emociones para, como lo has dicho en el libro, evidenciar las cosas de carácter que yo debo trabajar. Yo lo disfruté, a mí me parece un libro rico, especial. La verdad es, cuando te pregunté si era tu primer libro, siendo tu primer libro, es muy profundo, es un libro que tiene un nivel de profundidad muy rico, pero al mismo tiempo es práctico, ¿no? Al principio me quedé como, yo quiero llegar al punto de cómo lo va a tratar, pero desde la introducción lo dejas claro de que lo voy a tratar, de que voy a entrar al punto, ¿no? Porque el libro genera una expectativa de que me va a ayudar a manejar esto. Sí. Y la expectativa lo aclara cuando el hilo conductor es la Biblia. Yo tengo que poner mi carácter, mi forma de pensar, mi manera de sentir positivamente en función de lo que dice la Biblia para que sea el retrato que me ayude a mejorar como discípulo de Cristo. Te felicito, la verdad es que es un libro extraordinario, maravilloso, es un libro con muy buen contenido. Yo animaría a que las personas lo lean, aún lo puedan leer en familia. A ver, la forma de leer un libro no es, nosotros fuimos muy lastimados cuando nos pusieron lecturas en colegio o universidades, porque había como que leérselo ya. Un libro es como un helado, es como un postre. Es para disfrutarlo, es volverlo a leer, esto me llamó la atención, es rayar, es extraer frases, es dejar que el pensamiento te impacte. Entonces no es una carrera de terminar, porque no es una asignación, es un deleite
para mí la lectura es un deleite. Entonces, cuando uno se acerca al libro para disfrutarlo, y wow, y esto, y volverlo a rayar y verlo, a mí me pareció muy rico, te felicito. Muchas gracias, qué muy bueno, bien. qué bueno. ¿Qué está leyendo ahorita? Bueno, su libro. Muy bien, ahí está, ahí seguimos. Sí. Sí, ¿y lee mucho usted, don Sixto? Me gusta leer, no soy muy disciplinado en la lectura A mí me pasa lo mismo. de libros corridos, todos. Ujú. Algunos libros me llaman la atención, me detengo, los dejo a un lado, vuelvo a retomarlo. Ujú. Leo por interés temático, si estoy construyendo un tema, investigo sobre este tema. Como siempre debo de estar predicando, debo de estar investigando sobre lo que leo. He aprendido a leer la Biblia, por ejemplo, en función de familia. Eso es algo que me ha ocurrido en los últimos tal vez 15 años, que cuando leo la Biblia la veo en función de la familia, de edificar la familia, porque es a lo que Dios me llamó, ¿no? Entonces, o sea, observando qué habla de la familia, de las interacciones, de cómo exacto. eso se da. Por ejemplo, específicamente. usted puede leer el embarazo de María y ver un milagro, y hay un milagro. Pero yo me pregunté, ¿y José cómo lo vio? Entonces usted pasa de Lucas a Mateo, y en Mateo usted puede ver cuando Dios se le revela, cuando José se entera que María está embarazada. No dice que le cuenta, pero uno tiene que deducir que algo tan profundo y tan privado solo podía decirlo María. Es decir, un ángel me visitó, me dijo que quedaría embarazada. José, tengo achaques y creo que estoy embarazada, pero nos casamos en un mes. O sea, pronto. José, esto fue espiritual. Y usted tiene que leer entre líneas. Y José dijo, no. La primera reacción de José, no. Y fue, María, sin ofenderla, tengo que divorciarme de ti. Es decir, no soporto esto. Y yo me imagino todos los pensamientos de José. María, muéstrame un ejemplo bíblico de donde el Espíritu Santo embarazó a una mujer. No hay. Es decir, en derecho diríamos, no hay jurisprudencia. Muéstrame, muéstrame en la ley que yo debo de aceptarte. No, la ley dice que usted fue adúltera y que debe morir apedreada. Eso es justicia, entendiéndola la aplicación de la ley. Y tú me dices que un ángel se te apareció. O sea, ¿cómo? Dice que esa noche José se va a dormir y en el sueño el ángel le habla y le dice, no temas recibir a María porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y ahí hay unas lecciones tan profundas del matrimonio, tan especiales del matrimonio. José decide obedecer la orden del ángel y se casa con María. Pero viene una contención. Van de luna y miel, pero no hay luna, pero no hay miel, sino hasta que nace el niño. Eso es de un hombre muy hombre, que eligió sacrificar sus deseos humanos con tal de amar a su esposa. Y yo dije, Dios mío, ese nivel de carácter, solo alguien muy consagrado a Dios. Es la única manera de edificar un matrimonio. Entonces dice ahí algo que tal vez nadie ve y dice, y José tenía un corazón justo. ¿Qué significaría lo opuesto a justo? Un corazón herido, insensible, prepotente. Y yo digo ahí, solo para mantener un matrimonio, solo puede lograrlo quien tenga un corazón justo y puro, como José. Bueno, así he aprendido a leer la Biblia, ¿no? Entonces, me fascina la escritura porque veo ahí en la Biblia tantos ejemplos, tantos errores. Por ejemplo, Abraham aceptando la sugerencia de Sara de acuéstese con mi criada, lo cual era permitido por cultura, aceptado, legal, correcto. No había nada incorrecto, no había un pecado. Pero fue un error. Un error que tuvo consecuencias históricas. Bueno, cuando yo veo eso,
aún lo correcto, lo aceptado, lo normal, podría ser un error. Entonces yo tengo que aprender de eso. Me encanta la escritura. Yo veo en la Biblia tanta riqueza, pero tantísima riqueza para aprender a vivir. Bueno, estas son mis experiencias íntimas con Dios. Me encanta eso. Me pone a pensar mucho en José y cómo es interesante que una vez que José obedece al Señor, una vez que le empieza a hablar el ángel, es a José quien Dios se dirige durante todo ese trayecto. Qué interesante. Sí. Él no le vuelve a hablar a María. Es a José a quien Dios sigue dirigiendo. Ve para acá, haz esto, para Egipto, ta. Y es como, mira cómo el esposo tiene esta bendición de poder estar en intimidad con el Señor para guiar a su familia y pastorearla, ¿verdad? Es hermoso. Usted nunca lee en la Biblia que dice que José fue el padre adoptivo de Jesús. Fue el padre. O sea, usted se imagina el momento en que José le dice a María, cuando esté embarazada y en algún momento que se tropeza María o algo, cuidado con mi hijo. ¿Te imaginas como mujer que este esposo que se va a casar contigo, que no es el padre del niño, te dice mi hijo? No, esos momentos íntimos, cuando uno lee la Biblia con sentido de familia humano, uno puede dimensionar las grandes expresiones de amor que hubo ahí. Así me pasa cuando leo a la luz de la consejería bíblica, del corazón, de las emociones, ¿verdad? Al escribir el libro, por ejemplo, ¿verdad? Leerlo a la luz de algo que tal vez el Señor me está moviendo, a vos, a mí, a las personas a todos los creyentes, ¿verdad? O sea, el Señor nos pone una pasión y tal vez ir a la palabra buscando observar esos aspectos es uno de los mejores tips de lectura bíblica que he escuchado. Claro. Me encanta. Don Sixto, qué lindo. Bueno, yo podría aquí hablar 3 horas más, pero no voy a usar ya más de su tiempo, pero muchas gracias. De verdad que esto ha sido edificante para mi corazón, una bendición, un privilegio y espero que también para las personas que nos acompañan. Muchas gracias a ti y gracias a usted también por acompañarnos. Hoy de verdad vino a la intimidad de Enfoque a la Familia y de mi familia y mío. Y la verdad es que así de sencilla es mi vida. Y siempre he elegido, he querido que mi vida sea sencilla, no complicada. No es nada enredada. Gracias a Dios. Hermanos, amigos, friends, les recomiendo por favor que vayan al canal de Enfoque a la Familia si quieren aprender más sobre dinámica familiar, cómo lidiar con las cosas difíciles. Hay mucha riqueza. Escuchar a don Sixto siempre es de bendición, entonces se los recomiendo. También él ha escrito múltiples libros, entonces, de la crianza de los hijos. ¿Qué más don Sixto ha escrito? He escrito sobre cómo enfrentar momentos difíciles. Ese lo escribí en la pandemia, disfruté escribirlo. Cómo elegir sabiamente en el amor para los jóvenes o los padres que quieran hablar con sus chicos para enseñarles a amar. Un tema del que no hablamos y que es indispensable que nosotros conversemos con nuestros hijos. He escrito sobre cómo tener el matrimonio que siempre he querido tener. Entonces ahí comparto algunas cosas bien íntimas y también muy bíblicas que disfruté muchísimo escribir. Otro libro, uno de los más recientes, Viva con sentido de destino, es la historia de José y sus hermanos. Si uno lee esta historia, los hermanos de José vivieron perdidamente, dice la Escritura, pero lo que no sabían es que por sus venas corría sangre real, y de cada uno de ellos surge una tribu de Israel. Es decir, naciendo para la grandeza, vivieron como personas ordinarias. La vida de José fue diferente, porque José tuvo un sueño vago, como el mío que conté, que nunca interpretó José. Quienes le interpretaron fueron sus hermanos. Pero José entendía que había un plan de Dios. Y José vivió como alguien de la realeza, siendo un esclavo, siendo un privado de libertad, se comportó como un hijo de Dios. Ese libro disfruté escribir porque uno tiene que elegir cómo quiere vivir, como un ordinario pecador o como alguien que sabe que Dios tiene destino con él. Son algunos de los que he escrito. El primero que escribí, lo escribí con mi amigo Rob Parson, un especialista en temas de familia inglés, sobre pródigos, cómo amar un pródigo, traigamos a los pródigos de regreso al hogar.
Y todos estos libros ya están en la mayoría en audiolibros, ahí en Enfoque a la Familia, en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Bueno, muy bien, me encanta. Ahí están todos esos recursos. Y recuerden que Enfoque a la Familia también es un ministerio que levanta fondos para poder avanzar. Entonces, pueden apoyarlos a ellos y al mismo tiempo también pueden ir a los links y a los enlaces que van a ver en mi perfil y ustedes saben a dónde se encuentran esas cosas para también apoyar este ministerio y el de mi esposo de traducción bíblica. Don Sixto, nada más, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, un privilegio. Gracias.